El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, buscadores de la verdad. Recibido un cariñoso abrazo, un saludo del Padre Antonio López, un saludo mío de quien os habla desde aquí, desde Irurzun, en Navarra, a todos los que apasionadamente queréis profundizar en vuestra fe y nos ayudamos en este recorrido que es una aventura por el libro El Compendio del Catecismo, orientado a la maduración en la fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Nuestra misión como cristianos en el siglo XXI es, como dice San Pedro, estar preparados para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, y esto debemos hacerlo por encima de todo con la caridad, porque ese es el camino mejor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Es importante tener esto, porque a veces cuando uno trata de defender su fe, a lo mejor se olvida de dónde viene y a dónde va. Viene del amor de Dios que se nos ha revelado, viene del deseo del Señor de que todos los hombres le conozcan, se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, y tiende al amor. Por lo tanto, hay que procurar defender la fe sin deslucir la hermosura del fin para el que ésta sirve, que es la felicidad del hombre en esta vida y la plena y eterna felicidad en comunión con Dios. De ahí que la cuestión que estamos tratando en estos programas, en los que vemos las primeras preguntas del compendio del Catecismo, nos lleven a dialogar con aquellos que no creen en Dios. Yo, mirando cosas para el programa, formándome, he entrado en algunas páginas de internet de corte atea y debo reconocer que no he encontrado casi ninguna, no digo ninguna, pero casi ninguna, que se dedique a argumentar en contra de la existencia de Dios. Más bien lo que me he topado han sido burlas, chistes ingeniosos y ofensivos, expresiones poco adecuadas que lo que tratan de hacer es ridiculizar aquello en lo que quienes tenemos fe creemos, y por lo tanto no necesitan ser rebatidas, puesto que, como digo, no son propiamente argumentos. Pero claro, no podemos tampoco quedarnos callados y, desde luego, nunca dejarnos llevar por la incomodidad de ciertas afirmaciones que lo que hacen es una parodia de Dios o una burla de la Iglesia o una sesgada afirmación a propósito del comportamiento de los creyentes o de lo que la Iglesia ha aportado a la historia de la humanidad. Nosotros tenemos que enfrentar al ateísmo, ponernos enfrente de él con la doctrina de la Iglesia convenientemente expuesta y también por la integridad de la propia vida de los creyentes. Dice San Pablo en la primera carta a los Romanos que lo conocible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son conocidos mediante sus obras. De manera que son inexcusables por cuanto, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecer su insensato corazón, y alardeando de sabios, se hicieron necios y trocaron la gloria del Dios incorruptible
por la semejanza de la imagen de hombres corruptibles. Las palabras de San Pablo en la carta a los Romanos, versículos del 18 al 23, nos ayudan a resumir algunas de las más frecuentes causas del ateísmo en la práctica. Por un lado, el orgullo o soberbia, porque el hombre se cree superior e independiente, Dios le estorba porque le limita y se convierte para él en un enemigo. Por otro lado, las pasiones desordenadas. Dios sería un freno a la búsqueda incontrolada de placeres. Los que solo piensan en gozar no tienen ningún límite a su egoísmo y como consecuencia rechazan a Dios. Ya el libro de la sabiduría decía: atendiendo a las obras no reconocieron al artífice, pues la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. ¿Cómo responde la Iglesia al ateísmo? Defiende la Iglesia que el reconocimiento de Dios no se opone de manera alguna a la dignidad del hombre, puesto que esta dignidad se funda en Dios y en Él tiene su perfección. El hombre recibe de Dios creador la inteligencia y la libertad que le constituyen libre en la sociedad, pero sobre todo es llamado como hijo a la comunión misma con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña además que la esperanza escatológica en nada disminuye la importancia de los deberes terrenales, cuando más bien ofrece nuevos motivos para el cumplimiento de estos. En cambio, cuando faltan plenamente el fundamento divino y la esperanza de la vida eterna, queda dañada gravemente la dignidad del hombre, según se comprueba frecuentemente hoy, mientras queda sin solución posible los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, que no pocas veces hace a los hombres caer en desesperación. Algunos ateos sostienen que la esperanza en la vida futura aparta al hombre de la necesaria preocupación por las cosas de este mundo. Más bien habría que decir lo contrario. Cuando falta el sentido religioso de la vida, el hombre se degrada. Así, la falta de fe religiosa aumenta los homicidios, las adicciones, el divorcio, el aborto, el desorden sexual y sus consecuencias como las violaciones, las frustraciones emocionales de las que poco se habla y que son una consecuencia directa de la promiscuidad, pecados todos ellos que no solo van en contra de la ley de Dios, sino que en consecuencia van contra una sana convivencia entre los hombres. Por otro lado, solo la fe religiosa da sentido a enigmas como la vida y la muerte, la culpa, el dolor. Hay que llevar un remedio al ateísmo, pero no se logrará sino con la doctrina de la Iglesia convenientemente expuesta y con la integridad de la propia vida de los creyentes. Ciertamente que la Iglesia tiene la misión de hacer presente, visible, en cierto modo, a Dios Padre y a su Hijo encarnado por su incesante renovación y purificación guiada por el Espíritu Santo. Y esto se obtiene, en primer lugar, con el testimonio de una fe viva y plena, educada precisamente para conocer con claridad las dificultades y superarlas. Un sublime testimonio de esto es la vida de los mártires, una fe que vivieron y que debemos vivir para manifestar su fecundidad, penetrando totalmente toda la vida, incluso la vida profana. Los creyentes, moviéndonos a la justicia y al amor, podemos hacer patente el amor de Dios, sobre todo llevando esta justicia hacia los más necesitados. Mucho contribuye a esta manifestación de la presencia de Dios el amor fraternal, porque si con unanimidad de espíritu colaboramos en la fe del Evangelio y nos mostramos como ejemplo de unidad, será visible la acción de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II muestra como remedios al ateísmo la exposición adecuada de la doctrina. Por eso hay que formarse bien, para que no haya ateos que por desconocimiento de la verdad sobre Dios
se mantengan alejados de él. Por lo tanto, es necesario que los creyentes conozcamos y difundamos la verdad. Además, es importante, para terminar con el ateísmo, que los creyentes llevemos una vida digna, pues a los hombres, esto todos lo podemos comprobar, más que las teorías, les convencen los hechos que confirman esas teorías. Y el amor a los demás, refrendado por las obras, es una demostración práctica del amor de Dios. Y vuelvo a repetir, los mártires y los santos son un claro testimonio de esa fe. Pero además de la demostración práctica, es necesario tener una buena formación y estar preparado para una explicación teórica. Y de eso vamos a continuar hablando en el programa de hoy. Pero antes no quiero empezar sin invocar juntos el don del Espíritu Santo. Pues tú eres santo, pues tú Señor, quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea plena, sin reservas, y que penetre mi pensamiento y mi modo de juzgar las cosas divinas y humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi adhesión, que acepte las renuncias y los deberes que comporta, y que exprese lo más grande de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea segura por una coherencia externa de las pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo, segura por la luz que da certeza, por una conclusión pacificadora, por una asimilación que da descanso. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los problemas, a fin de que sea plena la experiencia de nuestra vida ávida de luz. Que no tema las adversidades de quienes la discuten, la impugnan, la rechazan o la niegan, sino que se fortalezca por la experiencia íntima de tu verdad, resista el esfuerzo de la crítica, se consolide mediante la afirmación continua que supera las dificultades dialécticas y espirituales en medio de las cuales transcurre nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa, que dé paz y regocijo a mi espíritu y lo disponga para la oración con Dios Padre y para la conversión con los hombres. De modo que irradie en el coloquio sagrado y profano la felicidad interior de su posición bienaventurada. Señor, haz que mi fe sea laboriosa y que dé a la caridad las razones de su expansión moral, de modo que sea una auténtica amistad contigo y que, en las obras y en los sufrimientos, a la espera de la revelación final, sea una continua búsqueda de ti, un testimonio continuo de esperanza. Señor, haz que mi fe sea humilde y que no tenga la presunción de fundarse en la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda ante el testimonio del Espíritu Santo y que no tenga mejor garantía que la docilidad a la tradición y a la autoridad del magisterio de la Santa Iglesia.
Seguimos con el compendio del Catecismo hablando del ateísmo, ya no tanto por la razón que es suficiente para conocer a Dios a partir de la creación del mundo, de la persona humana y de todas las argumentaciones de índole tanto filosófico como científico que nos llevan razonablemente a la conclusión de que existe un Dios. Pero además de preguntar el Catecismo cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón, va un poquito más allá cuando plantea, pregunta número 4, si basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios. Y la respuesta es que para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación, no sólo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Vamos pues a profundizar un poquito en esto, y es importante porque incluso aunque el hombre pueda llegar por medio de la sola razón a conocer a Dios, afirman algunos ateos que tendría más sentido inventarse dioses como lo que han hecho las religiones politeístas o adorar al sol. Dicen ellos que esto tiene más sentido que el propio monoteísmo. Además, vuelven a insistir, y creo que es bueno que mencionemos este argumento porque es muy emocional, y aunque hagan alarde de raciocinio extremo, lo cierto es que muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida son más emocionales que racionales. Y claro, en nombre de Dios se han cometido muchas aberraciones y por lo tanto Dios no sería bueno, y si no es bueno ese Dios, quizás no valga la pena creer en él. Y cuando nos adentramos ya en la revelación, muchos ateos afirman que el Dios de la Biblia es muchas veces cruel, además de que la Biblia, nuestra revelación, no es fiable porque está lleno de contradicciones y errores. Entonces, vamos a ver si tienen respuesta estas objeciones a la fe, teniendo cuidado de ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia. Nosotros, y esto quiero afirmarlo ya desde el principio, como católicos, creemos que la revelación está en la Biblia y en la tradición y el magisterio. Esto lo subrayo porque muchas veces, dialogando con personas ateas o escépticas por lo menos, lo que suelen argumentar son textos de la Sagrada Escritura que, tomados en su literalidad, realmente pueden parecer muy chocantes. Y yo sé que quienes hacen una interpretación integrista de la Sagrada Escritura no podrán dar una respuesta a esos argumentos, pero nosotros, como la Iglesia primitiva, como la Iglesia fundada por Cristo, no creemos en la sola Escritura, sino en la Escritura y en la tradición. Entonces, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿En qué Dios creer si hay muchos dioses? Es verdad que hay una cierta lógica en ese planteamiento de que si hay muchos dioses, ¿cuál es el verdadero? Si negamos la existencia de Dios y consideramos que los dioses son un invento del hombre, entonces es lógico considerar que el Dios más auténtico, el más original, sería el más antiguo, y que los demás dioses, incluido el Dios cristiano, serían evoluciones posteriores a partir de una idea primitiva. Siguiendo esa lógica y aplicándola a los conocimientos científicos, tendríamos que decir que si lo más antiguo es lo más verdadero, el planeta sería plano. Y ahora que volvemos al neopaganismo, volvemos también al terraplanismo. Entonces, si la ciencia más antigua no implica
que sea más verdadera, sino que antes al contrario, el avance del conocimiento nos ayuda a descubrir que la verdad no es lo que todos pensaban antes, tendríamos que afirmar lo mismo de la religión. No es más auténtica una religión por más antigua, es más auténtica por cuanto más responde de forma correcta a los grandes planteamientos a propósito de la existencia. Para nosotros, los creyentes, la realidad, aunque es una, tiene como dos planos. Por un lado, el elemento físico y por otro lado, el elemento espiritual. Y cada uno de estos planos, el físico y el espiritual, tiene sus propias leyes y su manera de descubrirlas. Para los ateos, la realidad se limita al plano físico, material, aunque muchos piensen que ese plano físico pueda tener varias capas. Por ejemplo, quienes hablan de los multiversos, de universos paralelos. Tengo que hacer un pequeño inciso a propósito de los programas anteriores que hablábamos del ateísmo desde el punto de vista filosófico y científico, que no se puede abordar en el programa del compendio del catecismo una respuesta para todo esto. Pero Radio María ofrece programas de ciencia y fe donde, si los escucháis, podréis profundizar en estas cuestiones. No hemos hablado de todas las pruebas físicas, ni del absurdo de los universos paralelos, ni del ajuste fino como argumento de la existencia de Dios. Simplemente traté en su momento, en el programa anterior, de ver cómo la ciencia no puede explicar toda la realidad humana. Humana me refiero a la realidad ni siquiera física, porque hay cuestiones como la ética o la estética que desde un punto de vista científico no se pueden explicar, entendiendo como ciencia únicamente el conocimiento empírico. El plano físico y el espiritual son ciertamente dos planos, pero de una misma realidad y por lo tanto interactúan. Cuando se habla de universos paralelos, de multiversos, estos planos, estos universos, están separados y no pueden interactuar de ningún modo. Por eso la ciencia no podrá nunca demostrar su existencia, o al menos eso es lo que dice hoy la teoría de cuerdas, y aún así mucha gente, especialmente ateos, creen en su existencia o al menos en su posibilidad. Y sin embargo, a pesar de que ahí sí que recurren a la fe, es decir, a la fe en que existen los multiversos, no dan el mismo trato al plano espiritual, a pesar de que los creyentes sí somos capaces de experimentar este ámbito y relacionarnos con él. Por eso hay algunas cosas del mundo espiritual que el hombre puede llegar a captar por sí mismo si se esfuerza en ello, igual que podemos aprender cosas del mundo físico si nos esforzamos en ello. Un ateo no aprenderá nada de Dios porque no se interesa por ello y dirá que es imposible aprender nada del plano espiritual porque no existe. Si alguien, por ejemplo, tuviera el mismo punto de vista sobre la teoría de la evolución, podría decir lo mismo, que por mucho que mire, no ve a ningún animal evolucionado y, aunque se pusiese a estudiar el asunto, sería imposible aprender nada de ello porque, según él, todo es un cuento, así que ni siquiera se esfuerza en investigarlo. Pero de todas formas, por mucho que el hombre se esfuerce, el hombre solo podrá comprender parte de la realidad espiritual. El resto no, porque es un ser tan limitado y finito que no puede alcanzar lo eterno e infinito por sí mismo. Sería como si una hormiga intentara aprender a hacer raíces cuadradas. Dios creó el universo, lo dotó de orden y leyes físicas y dentro de este universo también dotó al hombre de una inteligencia capaz de comprender la creación. Pero el Dios que lo creó es infinito y por lo tanto el hombre está equipado para conocer el universo de forma optimista, pero no está suficientemente equipado para conocer a Dios, aunque sí para atisbarlo. Es por eso que el hombre, desde que es hombre, tuvo una religión, un sentido de la trascendencia, una intuición
de que había algo más, pero por mucho que quisiera, no podría conocer por sí mismo la naturaleza auténtica de Dios ni plenamente ese plano espiritual en el que creía. Esa es la razón por la que Dios, llegado el momento oportuno, comienza a revelarse. Si tal vez antes había destellos de Dios en la creación, ahora es el propio Dios el que comienza a proyectar un foco de luz, un faro de guía que marca ese camino del conocimiento. Esta historia progresiva de la revelación la tenemos en la Biblia. Dios no se apareció un día y dejó un libro gordo sobre la mesa de Abraham o de Moisés y les dijo: ahí tienes todo lo que tienes que saber sobre mí y sobre el mundo espiritual. No. La revelación y la historia de la salvación es algo que Dios hizo por medios humanos, inspirando, alentando, guiando, pero dejando que fuera el hombre el protagonista y el actor principal. Y por eso mismo no es una forma de conocimiento lineal, sino que hay avances, aciertos y también fallos y retrocesos, hasta el punto culminante en el que Él mismo viene al mundo a rematar su revelación y su salvación. E incluso entonces lo hizo a través de una naturaleza que se unió con la humana. Jesús, mediante medios humanos, siendo verdadero Dios, se hizo plenamente hombre para darnos a conocer el misterio de Dios. Por lo tanto, los cristianos no lo somos porque nuestra religión sea la mayoritaria que lo es todavía hoy, ni porque tenga poder, ni por ninguna de esas razones puramente prácticas, sino que creemos que el cristianismo es la verdad, y esa verdad ha sido revelada por Dios y transmitida de generación en generación, y nosotros hemos tenido la suerte de entrar en contacto con esta verdad, ya sea porque lo hemos recibido de nuestros padres, ya sea porque nos hemos convertido un poquito más mayores, pero en cualquier de los dos casos porque la hemos aceptado. Por lo tanto, da igual los dioses en los que creyeran nuestros antepasados. Del mismo modo que cuando un científico, cosa que ocurre muy a menudo, descubre una nueva ley de la ciencia, le da exactamente igual qué creencia sobre ese tema tenían los científicos anteriores. Simplemente, al descubrir la verdad, nos alegramos de dejar atrás el error. Si antiguamente se adoraban a muchos dioses o al sol y a la luna, lo hacían porque el alma tiene anhelo por lo trascendente, intuye que hay algo más allá de lo puramente físico y busca qué es lo que eso pueda ser. Pero nadie conocía a Dios hasta que se reveló. El Dios cristiano no es un invento de los judíos antiguos. Es comprensible que algún ateo piense así si no cree en Dios, porque no le queda más remedio que pensar que ese Dios en el que él no cree es un invento de los hombres. Sin embargo, yo creo que es más bien al revés. Es Dios quien ha creado al hombre. Así que, en cierto modo, podríamos decir que cada uno de nosotros somos un invento de Dios, el cual nos hizo hijos suyos. Y esto nos libra a nosotros del vacío de pensar que somos un producto casual del cosmos, que nadie sabe de dónde puede haber salido y que no tiene un porqué ni un sentido. Para el creyente, la vida tiene un sentido. Sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y por qué y para qué estamos aquí. El famoso Nietzsche, por el contrario, llegó a la conclusión de que no hay Dios y, por tanto, la vida no tiene sentido, salvo el que cada uno quiera darle, siendo consciente de que se lo está inventando. Y por eso, esto no hay que olvidarlo, el pobre Nietzsche acabó su vida amargado y loco, o sea, trastornado mentalmente. Independientemente de lo acertado o no de su pensamiento, no podríamos afirmar que su filosofía sea una alternativa que mejore lo que ofrece el cristianismo, ni desde luego que el ateísmo, y a las pruebas me remito, haga al hombre más feliz
más libre o mejor persona. Un argumento, ya lo hemos visto, muy esgrimido por los ateos, es que en el nombre de Dios se han cometido muchas aberraciones. Por un lado, desde la perspectiva filosófica, no emocional, que se cometan atrocidades en nombre de Dios no descarta la existencia de Dios, porque de hecho se han cometido muchas atrocidades en nombre de la libertad y de la justicia, y nadie va a negar que la justicia, la libertad o el bienestar económico sea algo que no existe, ni desde luego que sea algo malo. Además, el hombre crea violencia y guerras con y sin religión. Muchos pensadores ateos, sobre todo del siglo XVIII y XIX, también los ateos modernos hoy en día, están convencidos de que si se elimina la religión se acabaría con la opresión, la violencia o incluso las guerras. Tenemos una experiencia. En el siglo XX hubo ocasión de comprobar esta teoría. Resulta que los regímenes ateos que florecieron han sido los autores de las mayores crueldades y masacres de la historia de la humanidad, no solo de sus enemigos, sino incluso de su propia gente. Quita a Dios y desaparecerán los límites que te controlan. Te sientes engañosamente libre de hacer todo lo que quieras, porque si tienes el poder y a nadie has de rendir cuentas y solo tú decides lo que es correcto y lo que es incorrecto, te puede ocurrir como ocurrió con el nazismo, con Stalin, Mao y muchos otros que instauraron regímenes ateos. Las dictaduras comunistas se aplicaron enormemente en borrar toda religión de sus sociedades y en parte lo consiguieron sobre todo en cuanto a la influencia social. Pero el resultado no fue un reino de paz y justicia, algo bueno, sino, en fin, si conocéis un poquito la historia, sabemos que esto dio como resultado un desastre para las personas que vivían bajo esos regímenes. Lo que quiero decir es que el hombre lucha y mata con el pretexto que sea, y normalmente se eligen pretextos que sean lo más sublimes posible para que su acción cruel quede debidamente justificada. Si Dios es importante, el hombre se creerá con el derecho de poder matar en nombre de Dios. Si Dios no es importante, el hombre se creerá con el derecho de matar en nombre de cualquier otra cosa que la sociedad valore. Y así las guerras del siglo XX han sido en nombre de la igualdad, la solidaridad, la hermandad, la democracia o incluso de la paz, porque muchas guerras se hacen, y nadie negará que es algo bueno el objeto, en nombre de la paz. Muchas guerras contemporáneas se hacen en nombre de la paz. Es una paradoja, o mejor, una contradicción, pero nadie niega que porque se hagan guerras en nombre de la paz no sea algo bueno, por más que sea engañoso el objeto que utilizan como excusa para hacer la guerra, siempre será algo noble y bueno. Repito, mal utilizado, pero el objeto es bueno. Por eso el argumento de que en nombre de Dios se han cometido atrocidades no toca para nada la esencia de Dios. Se han cometido crímenes en nombre del deporte y nadie va a decir que el deporte sea malo por ello. Es verdad que hay quien lo utiliza mal, quien trastornado es violento defendiendo algo que de suyo es bueno, y eso, repito, no toca la esencia ni del deporte, ni de la justicia, ni de la paz, ni desde luego de Dios. Hay quien afirma que la propia Escritura nos da ejemplos de crueldad que Dios mismo aprueba. Es verdad que en el Antiguo Testamento hay algunas partes en las que parecería que Dios es cruel, sobre todo cuando se lee la conquista de la tierra de Canaán. Pero la revelación cristiana, esto hay que insistir en ello, es progresiva y se realiza mediante instrumentos humanos. No es un libro, la Biblia, que haya caído del cielo. Nosotros no somos mormones. Nosotros
Creemos que Dios fue inspirando a ciertos hombres para que fueran comprendiendo cada vez más a Dios, pero esa comprensión fue gradual, fue lenta, abarca siglos de progreso. Por eso la idea de Dios va evolucionando en la Biblia, desde el Dios justiciero del principio al Dios justo de los profetas y finalmente al Dios amor, al Dios misericordioso, revelado por el mismo Dios a través de Jesús. Por eso es necesaria la revelación. Se trata, pues, de un proceso pedagógico, no una explicación a posteriori para justificarnos. Si tú quieres que un niño llegue algún día a ser un experto en física cuántica, por ejemplo, no puedes tomarle a los 3 añitos y empezar a explicarle las leyes del universo cuántico porque no entendería nada y nunca llegaría a entenderlo. Se empieza por explicaciones sencillas, incluso cuando no son exactas. Le hablamos de que el sol sale y se pone, incluso que se esconde por la noche o que la luna va detrás del sol porque está enamorada de él. Estas cosas sencillas son ciertamente incorrectas, pero sirven para que el niño vaya generando una imagen del universo que es apta a su capacidad intelectual en cada momento. Luego, poco a poco, irá aprendiendo las cosas con más exactitud y precisión, más en profundidad, según su capacidad vaya aumentando, en parte por la edad y en parte porque los conocimientos previamente asimilados le permiten aceptar, acoger y comprender conocimientos más complejos. Y en la escuela irá adquiriendo otras herramientas que le servirán más adelante para avanzar aún más, como las matemáticas, la física, la geología, etc. Y finalmente el niño, cuando ya se haya hecho un hombre joven, estará capacitado para adentrarse en el auténtico meollo de la física cuántica o lo que sea y podrá investigar y aprender e incluso descubrir cosas nuevas. Con el conocimiento espiritual ocurre lo mismo. Dios fue preparando a la gente poco a poco, al principio con ideas inexactas, pero inexactas porque eran lo que mejor se podía ofrecer dado su nivel espiritual e intelectual de desarrollo. Luego ese conocimiento se va haciendo cada vez más exacto y refinado hasta que finalmente el pueblo de Israel está ya maduro para meterse en materia del todo. Y entonces es cuando viene la encarnación, viene Jesús. Aún así, muy preparados ciertamente no estaban cuando lo mataron por su mensaje, pero lo que parecía un fracaso no lo fue, porque en realidad la mayoría de la gente sí estaba preparada para entender ese mensaje y finalmente, tras su resurrección, se extendió, triunfó y cambió el mundo. Se puede pensar que ahora es el ateísmo el que está extendiéndose y triunfando y cambiando el mundo. Y en ciertas zonas del mundo nuestro planeta, parece que esto es cierto, pero puesto que detrás de todo está Dios, no hay que tener miedo a que el ateísmo parezca tener ahora éxito. Dios sabe lo que hace y no es la primera vez que acabamos comprendiendo que son victorias lo que para muchos parecen derrotas. Pero eso es otro tema, si quieres, más espiritual, aunque importante. Lo que sí que hay que dejar claro es que aunque aparezca que Dios es cruel en algunos pasajes del Antiguo Testamento, la revelación es gradual. ¿Es entonces Dios cruel? Pues bueno, muchas de las cosas que vemos asociadas a Dios en algunos pasajes del Antiguo Testamento no son un borrón en la revelación divina, sino parte del progresivo desarrollo del conocimiento de la revelación. Si conocemos en profundidad la historia de la humanidad y de los pueblos y épocas antiguas, comprenderemos que lo que parece cruel y malvado desde nuestro punto de vista puede ser un avance positivo en la historia de la humanidad. Un grave error que siempre cometen los hombres es pensar que su época ha alcanzado la cumbre, al menos en lo moral e intelectual, y se permite siempre mirar hacia atrás y juzgar a las personas y las épocas pasadas según los modelos actuales.
pues seguimos haciendo esto, pero cuando miramos a los judíos de hace 5000 años, juzgamos su comportamiento como bueno o malo, o estúpido incluso, aplicando nuestros conocimientos y estándares de conducta modernos, como si ellos tuvieran la obligación de compartir nuestra mentalidad y conocimiento del año 2025 para poder ser buenos y válidos. Os pongo un ejemplo, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y alguno dice, ¿eso es lo que Dios enseña a su pueblo? Pues menuda bondad, menuda misericordia, si no es más que un concepto cruel de la venganza. Pero esa ley solo se puede considerar malvada si la miramos desde nuestro punto de vista moral actual, es decir, desde un punto de vista moral cristiano. Entre los pueblos de la antigüedad, la ley moral que existía era la ley del más fuerte. Los ricos y poderosos podían hacer lo que quisieran con el pueblo. Un poderoso podía quemar tu casa y no pasaba nada. La revelación divina en aquel estado de cosas enseñó al pueblo que eso estaba mal, que frente al despotismo había que buscar la justicia. Si un poderoso quema tu casa, tú tienes derecho a quemar la suya, ojo por ojo. Cuando los hebreos asimilaron este nuevo ideal moral, el de la justicia, se aplica mucho o poco, eso ya es otra cuestión, entonces estaban ya preparados para ir un pasito más allá y aceptar el concepto de misericordia y perdón que aparece con los profetas y sobre todo con Jesús. En nuestra sociedad, si un hombre mata a una persona querida, no se considera que la respuesta adecuada sea matar a alguien de los suyos, la venganza, sino que va a la cárcel con el fin de rehabilitarle. Este es el ideal cristiano, conjugar justicia con misericordia y perdón. Esto se cumplirá o no se cumplirá, porque somos débiles, pero el objetivo es ese. Es después de que Jesús nos trajera el último paso de la revelación, cuando las etapas anteriores se muestran defectuosas, pero solo cuando echamos la vista atrás, no porque fueran defectuosas en su momento. Es por eso que viendo los estadios más antiguos de la revelación, podemos pensar que o bien Dios era cruel, o bien que esas historias eran invenciones humanas y no revelación divina. Pero si vemos cada paso en su contexto histórico, comprenderemos que cada paso de la revelación es siempre un paso hacia adelante, no adaptando a Dios, sino adaptando el hombre a esa revelación, que es el destinatario de ella y expresado de manera que los hombres de cada época puedan entenderlo. Madre Teresa de Calcuta veía a Dios en los moribundos y los desposeídos. Los hebreos de la época de Josué veían a Dios en la justicia de conseguir lo que, en su opinión, les pertenecía, aunque fuera matando a quien intentaba impedirlo. Y así es como lo relataron, y además lo hacen sin ningún complejo. No es Dios el que evoluciona, sino la comprensión que el hombre tiene de Dios la que va aumentando. También hay que tener en cuenta que la progresión de la revelación no se ve claramente en el orden de los libros tal y como los tenemos en la Biblia. Un libro del Antiguo Testamento no es siempre de una altura moral más avanzada que el libro anterior, porque los libros de la Biblia están ordenados, en cierto modo, por orden cronológico según las historias que cuentan, no según la fecha en la que fueron redactados. Por ejemplo, de esto ya hablaremos cuando tratemos el tema de la Sagrada Escritura, pero lo menciono simplemente, el libro de Job fue escrito cronológicamente antes que la historia de la creación del Génesis. Y por eso el Dios del Génesis aparece como más misericordioso que el Dios del libro de Job. Y luego, ya que estamos con la Biblia, si hay contradicciones, si podemos creer en una revelación llena de contradicciones. Algunas de esas contradicciones, entre comillas, se deben precisamente a lo progresivo de la revelación. Si vemos la formación científica de una persona, no podemos decir que hay contradicción entre lo que aprendió a los 3 años y lo que aprendió a los 15 o en la universidad. Podemos decir que es contradictorio, si queréis,
pero no en sentido negativo, sino que al verlo como una evolución, entendemos que no son contradicciones, sino fases de aprendizaje progresivas. Así, en la escuela aprendes que materia y energía son dos cosas diferentes. Luego aprendes que en realidad son dos estados diferentes de la misma cosa y sigues avanzando en el conocimiento de la física y te enseñarán que en realidad no son ni siquiera dos estados diferentes, sino que la materia es energía organizada de cierto modo que parece sólida. Pensar que el sistema educativo está equivocado porque a los niños desde pequeñitos les deberíamos explicar lo que ya sabemos, que materia y energía son lo mismo, sería un error pedagógico porque no entenderían nada. Dios sabe esto mejor que nosotros y mejor que el mejor de los pedagogos, y por eso nos va revelando en cada fase lo más adecuado para poder seguir avanzando hasta el siguiente escalón. También podríamos decir que en la ciencia encontramos contradicciones que en realidad debemos llamar mejor paradojas, porque su contradicción solo se debe a nuestra falta de comprensión. Por ejemplo, el hecho de que la luz es una partícula, pero también es una onda, algo que según la propia ciencia debería ser imposible, aunque confiamos en que algún día podremos entender la naturaleza de esta paradoja y entonces ya dejará de serlo. Igual ocurre con la religión. A veces encontramos contradicciones que solo las llamamos así por nuestra ignorancia o por nuestra imposibilidad de comprensión o porque nos falta formación cultural y bíblica. Estos errores por ignorancia se deben a un desconocimiento de la cultura y de la sociedad de la época o en una mala comprensión del contexto o la intención del texto. Para conocer a Dios necesitamos de la revelación, y la revelación no es solo la Sagrada Escritura, sino también la tradición, el magisterio, que nos ayudan a interpretarla. En Dei Filius del Concilio Vaticano I tenemos un texto muy importante para conocer este tema en cuestión, y se enfatiza el hecho de que la revelación es una intervención sobrenatural. Dice: la misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza a partir de las cosas creadas con la luz natural de la razón humana. Esto evoca al texto de la Carta a los Romanos. En efecto, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de lo creado. Sin embargo, quiso Dios, por su sabiduría y bondad, revelarse a sí mismo y los decretos eternos de su voluntad al género humano por otro camino, y este camino es el sobrenatural. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, así empieza: de muchas maneras habló Dios desde antiguo a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Es ciertamente gracias a esta revelación divina que aquello que en lo divino no está por sí mismo más allá del alcance de la razón humana puede ser conocido por todos, incluso en el estado actual del género humano, sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error alguno. Pero no por esto se ha de sostener que la revelación sea absolutamente necesaria, sino que Dios, por su bondad infinita, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, esto es, a participar de los bienes divinos que sobrepasan absolutamente el entendimiento de la mente humana. De aquí emerge una verdad muy importante. La revelación sobrenatural nos permite conocer con absoluta certeza incluso aquellas cosas que el hombre con su razón podría llegar a conocer. Por tanto, la revelación sobrenatural no solo no está en contraste con la natural, con lo que podemos conocer por la razón, sino que es de alguna manera su apoyo dada la condición actual del hombre, es decir, dada nuestra naturaleza caída. Pues bien, no es solo por esto, sin embargo, que se nos ha dado la revelación sobrenatural. No se trata solo de reparar de algún modo la ofuscación de nuestra inteligencia natural, sino también y sobre todo de que el hombre, por voluntad de Dios, es elevado, está llamado a una comunión con Él y por lo tanto a una vocación sobrenatural. En la revelación hay dos polos.
Por un lado, Dios que se revela y el hombre que acoge la revelación. El hombre puede aceptar lo que Dios le revela, tiene la capacidad de recibir esta revelación. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por tanto puede acoger, recibir y responder a la revelación que le suscita la gracia y a través de su intelecto, de su voluntad y de toda su persona. La Iglesia siempre ha hablado de la revelación de Dios como completa y con pretensión de absolutismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es la naturaleza misma de la revelación la que lo exige. En cuanto Dios se revela plenamente en Cristo, es decir, en la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Dios que se encarna revela plenamente a Dios, la voluntad de Dios, los decretos de Dios, las obras de Dios. Esta idea completa de revelación no es algo que deba ser entendido como un comportamiento personal, sino que desciende de la naturaleza propia de la revelación y de la misma persona de Jesucristo. Sostener que la revelación cristiana no es total y definitiva significaría sostener que Jesús no es Dios, que Dios no se ha revelado plenamente en la persona del Verbo encarnado, Jesucristo. La Iglesia es misionera precisamente porque es consciente de la naturaleza sobrenatural de la revelación, de este don inconmensurable que debe conservar y transmitir. Nosotros aceptamos la revelación porque no solamente a través de ella conocemos lo que ya la razón nos podría decir de Dios, siempre de manera limitada, como veremos en el siguiente programa, sino también y sobre todo porque Dios nos ha revelado su intimidad, cosas que van más allá del alcance de la comprensión humana, no porque contradigan a la razón, sino porque la sobrepasan, lo mismo que Dios siempre sobrepasa al hombre. Precisamente porque Dios nos sobrepasa, se nos ha querido revelar haciéndose uno como nosotros, y nuestro lenguaje siempre será insuficiente para expresar toda la grandeza de Dios, pero insuficiente no significa incorrecto, pero insisto que de esto hablaremos en el próximo programa. Me despido ahora recordándoos que si queréis participar en este espacio con vuestras preguntas, sugerencias, comentarios o testimonios, incluso con vuestras objeciones a la fe, a las que me daría mucho gusto poder responder con humildad y transparencia para que se establezca un fructífero diálogo entre vosotros, queridos oyentes, y este programa, el Compendio del Catecismo. Para eso Radio María tiene a vuestra disposición 2 vías por las que podéis comunicar con el programa. El correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o si preferís dejar un mensaje de texto o vuestra voz grabada, podéis enviar el mensaje al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Concluimos despidiéndonos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, me despido de vosotros hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.